bueno poder reunirnos hoy, congregarnos para alabar al Señor y conocerlo más a Él por su palabra. Quisiera pedirles que por favor me acompañen en una oración para encomendarnos al Señor, pedirle que Él nos enseñe y nos guíe en esta tarde en su palabra. Oremos. Amado Señor, queremos agradecerte por esta tarde, el privilegio que nos das de poder congregarnos en tu iglesia, poder reunirnos en familia para adorarte, para alzar nuestras manos en adoración a ti, Señor, en total dependencia y alabanza a ti. Queremos rogarte que por favor tú nos instruyas, tú nos muestres en tu palabra lo que tú quieres que aprendamos hoy, Señor, y que en todas las cosas tú recibas gloria, honra y honor. En el nombre de Jesús, amén. Queridos hermanos, nuestro texto de hoy es Lucas, capítulo 1, versículos 5 al 25. Y mientras ustedes buscan ese texto, quisiera proveer un poco de contexto. Como recordarán en la predicación hace 2 semanas, en Lucas, capítulo 1, versículos 1 al 4, se nos dice el propósito con el que Lucas escribió este libro, pues dirigido a un Teófilo, un hombre llamado Teófilo, y se nos dice en el versículo 4 que este libro fue escrito para que Teófilo sepa, y por extensión nosotros, para que sepamos la verdad precisa acerca de las cosas que nos han sido enseñadas. Es decir, que el Señor quiere que nosotros entendamos el origen de nuestra fe, que nosotros podamos entender la verdad precisa de todos los eventos que ocurrieron alrededor de la vida y obra de Jesús. Y como una gran obra de investigación, Lucas nos va a presentar hoy eventos importantes que pasaron alrededor del nacimiento de Jesús. Cosas muy importantes, un contexto histórico, personajes, personas que Dios usó para obrar poderosamente en la historia de la salvación. Pero antes de entrar en el texto de más lleno, quisiera pedirles que por favor lean conmigo, comenzando en el versículo 5 de Lucas 1. Vamos a leer lo que dice el Señor. Allí dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Elisabet era estéril y ambos eran de edad avanzada. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora de la ofrenda de incienso. Y se apareció a Zacarías un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y lo llamarás Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios. Él irá delante del Señor en el espíritu de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces Zacarías dijo al ángel: ¿cómo podré saber esto?
porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. El ángel le respondió, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Así que te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de su tardanza en el templo, pero cuando salió no podía hablarles y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo. Él les hablaba por señas y permanecía mudo. Cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa. Después de estos días, Elisabet, su mujer, concibió y se recluyó por 5 meses, diciendo, así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. Amén. Esta es la palabra de Dios, amados hermanos. Quisiera, antes de que comencemos a analizar el texto versículo por versículo, proveer un poco más de contexto de lo que estaba pasando en la historia aquí. Porque hay cosas muy importantes que ocurren en este pasaje, en la historia de la redención. Debemos ubicarnos primero en qué punto de la historia estamos. Lucas fue escrito más o menos en el año 63 después de Cristo, y los eventos que se narran acá están centrados, giran en torno al nacimiento de Jesús, que fue el evento que dividió la historia en dos. Por eso es que nosotros hoy hablamos de que estamos en el año 2026 después de Cristo. Fue un evento fundamental que ha cambiado el mundo para siempre. Pero es importante también, hermanos, que acá veamos que estos eventos fueron importantes también porque fue la primera vez que alguien habló de parte de Dios a su pueblo después de 400 años de silencio. El ángel Gabriel trae estas buenas noticias a Zacarías como la palabra de Dios, pero antes de eso hubo un periodo de 400 años en el que nadie había hablado de parte de Dios al pueblo de Dios. Pensemos por un momento en lo que eso significa, hermanos. 400 años es un tiempo largo, muy largo. Creo que más allá de nuestra capacidad de comprender, muchos de nuestros países no tienen 200 años de independencia. Este país tiene un poco más de 200 años de independencia. 200 años, en 200 años pueden haber 10 o más generaciones. Es un tiempo larguísimo. Y es un tiempo en el que el pueblo de Dios anhelaba escuchar de parte del Señor. Pero hubo un silencio largo de 400 años, donde ningún profeta habló de parte de Dios al pueblo de Dios. No fue un tiempo pasivo, no fue un tiempo insignificante históricamente, porque hubo el ascenso de imperios, el descenso de imperios. El imperio persa descendió, el imperio griego ascendió, después vinieron los romanos. Y en medio de todo esto también estaba el pueblo de Israel padeciendo y deseando la venida del Mesías. Muchos oraban, pedían que el Señor viniera, que enviara al Mesías para librar a su pueblo de la ocupación de los romanos. El texto nos dice también en el versículo 5 que todo esto sucede en el tiempo de los días de Herodes, rey de Judea. Este era el Herodes que se conocía como Herodes el Grande, el mismo Herodes que trató de matar a Jesús en Mateo 2, 16 al 18, porque los sabios del oriente le habían dicho que había nacido el rey de los judíos. Era un rey opresor, era un rey, un vasallo de los romanos, y era una persona desconfiada de su pueblo, que mató a muchos de los suyos por temor a que le quitaran el trono. Este era un tiempo difícil para los judíos. Y en medio de toda esta situación difícil,
el Evangelio de Lucas ahora nos presenta a una pareja muy peculiar. Nos presenta a Zacarías y Elizabeth, que también habían estado muy probablemente orando por una petición, orando por un hijo, pero también habían escuchado silencio por un tiempo. Su oración no había sido respondida. Y quisiera que hoy pensemos si hay silencios que quizás hemos escuchado de parte de Dios cuando una oración no es respondida. Pero también quisiera que veamos la bondad y la fidelidad de Dios en medio de todo esto, en nuestra espera, como ya vamos a ver. Acerca de esos personajes, Lucas nos da información muy importante. Nos muestra aquí que Zacarías era un sacerdote del grupo de Abías. Vamos a ver ya en un momento qué significa eso, pero él era un sacerdote, era un ministro que servía en el templo en el trabajo de ofrecer sacrificios, de hacer ofrendas y de interceder por el pueblo. Él oraba a favor del pueblo al Señor, intercedía representando el pueblo ante Dios. También vemos que él tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Es decir, Elizabeth era descendiente del sacerdote Aarón, venía de una familia sacerdotal. Se nos dice también un poco más acerca de el carácter de esta pareja. Se nos dice de ambos que eran personas piadosas que temían al Señor. Si vemos aquí en el versículo 6, se nos dice que ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Esto no quiere decir, hermanos, que no tenían pecado, que eran gente que no pecaba, sino que eran gente piadosa, gente que temía al Señor y que se esforzaba por vivir agradando al Señor. También se nos dice en el versículo 7 que no tenían hijos, porque Elizabeth no podía tener hijos. También se nos dice que ambos eran de edad avanzada. Y esto es como lo vemos en otros pasajes de la Biblia, como por ejemplo Abraham y Sara. También llegaron a una edad avanzada, querían tener hijos, pero esperaban porque el Señor proveyera el hijo que había prometido. Como Isaac y Rebeca, que también esperaron tener hijos. Como Ana y Elcaná, los papás de Samuel, en Primera de Samuel. O como los padres de Sansón. Vemos en la Biblia ejemplos de personas que no podían tener hijos, pero esperaban en el Señor. En medio del silencio, esperaban en el Señor. Y vemos aquí también, hermanos, que no tenían hijos, no porque hubieran cometido un pecado o como si fuera un juicio divino el que no pudieran tener hijos, sino porque Dios tenía un propósito muy grande en concederles hijos de una manera humanamente imposible. Dios tenía un buen propósito en concederle hijos a Zacarías y a Elizabeth, en concederle un hijo de una manera humanamente imposible. Y esto es un tema importante en Lucas, hermanos. Como vamos a ver, veremos que de principio a fin, el autor quiere que su audiencia, Teófilo, y nosotros sepamos que de principio a fin el Evangelio es la obra poderosa de Dios y no del hombre. Que Dios hace lo que para nosotros es humanamente imposible. Como veremos en el nacimiento de Juan el Bautista, pero también en el de Jesús, vemos cómo Dios obra lo que es humanamente imposible para nosotros, para que en eso Él muestre su poder y su gloria. Porque dice Lucas 1:37, porque ninguna cosa será imposible para Dios. ¿Puedes tú, hermano, hermana, pensar en algo que quizás tú pensabas esto es muy difícil para mí, pero Dios mostró su poder y su gloria en tu vida y respondió a una oración tuya? ¿Puedes ver cómo Dios ha obrado poderosamente en tu vida para hacer lo que a ti te parecía imposible?
Yo creo que sí. Yo creo que tenemos muchas razones por qué agradecerle al Señor, porque Él hace grandes obras cuando para nosotros es imposible. Comenzando con la salvación. Ninguno de nosotros se pudo salvar a sí mismo, pero el Señor por su gracia nos salvó y nos trajo a Él. Quisiera que ahora veamos en el versículo 8 al 12 lo que pasa en el templo. Este sacerdote Zacarías tenía un oficio que hacer en el templo. Se nos dice en el versículo 8 pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Toda la multitud del pueblo estaba afuera, orando a la hora de la ofrenda de incienso. Y aquí quisiera que veamos unas cosas, unos detalles interesantes del texto, muy interesantes e importantes. Zacarías, como ya hemos visto, era un sacerdote y su trabajo era servir en el templo, era contribuir, ayudar al oficio de ofrecer sacrificios, de interceder por el pueblo. Y vemos que estaba ejerciendo este ministerio según el orden indicado a su grupo. Ya hemos visto en el versículo 5 que él era del grupo de Abías. Si nos remontamos un poco más atrás en el Antiguo Testamento, en Primera de Crónicas, capítulo 24, versículos 1 al 19, allí se nos narra cómo los sacerdotes eran divididos en 24 grupos que estaban conformados dependiendo a 24 descendientes del sacerdote Aarón. Zacarías era del grupo de Abías, era descendiente de Abías, quien por sí mismo era descendiente de Aarón. Cada uno de estos grupos tenía el privilegio de poder servir en el templo por 2 semanas al año. Los grupos se turnaban en el servicio en el templo. En el templo a diario se tenían que ofrecer sacrificios, se tenían que ofrecer corderos, se tenían que quemar incienso. Había mucho trabajo que hacer en el templo. Ya ustedes saben el trabajo que hay que hacer, por ejemplo, entre nosotros, en organizar, en ordenar, en poner la cena del Señor, en prepararse para cantar. Asimismo, en el templo también habían oficios que hacer y los sacerdotes servían en este oficio. Ahora, era el tiempo del grupo de Abías de servir y vemos que Zacarías fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Y es importante ver cómo Zacarías fue escogido para hacer esta ofrenda. Porque cada grupo de esos sacerdotes tenía miles de sacerdotes. Ningún sacerdote tenía garantizado tener el honor de poder servir en el templo. Algunos nunca en su vida tenían la posibilidad de ofrecer un sacrificio o de ayudar en el templo, de servir en el templo. Pero ahora por sorteo es como si Zacarías se hubiera ganado la lotería. Es como si le hubiera podido salir el gran premio que todo sacerdote esperaba de poder servir en el templo. Esto era el auge de su carrera sacerdotal. Y ahora él tiene el privilegio de servir en el templo para hacer la ofrenda de incienso. Si ustedes se remontan a Éxodo capítulo 30, versículos 7 al 8, ustedes pueden ver cómo Dios le dio a Moisés las instrucciones de la ofrenda del incienso. Dios le instruyó a Moisés de que en el tabernáculo, que estaba dividido entre el lugar santo y el lugar santísimo, se tenía que construir un altar que era un cubo donde se tenía que ofrecer incienso. Un incienso que representaba las oraciones del Señor. Las oraciones del pueblo eran representadas por ese incienso que el sacerdote ofrecía al Señor. Este altar estaba frente al arca del pacto, pero después de la cortina que separaba el lugar santísimo
del lugar santo. Y estando allí ofreciendo esta ofrenda de incienso y el pueblo también orando afuera mientras Zacarías ofrecía el incienso, el versículo 11 nos dice que se le apareció a Zacarías un ángel del Señor. ¡Wow! ¿Qué haríamos nosotros si se nos apareciera aquí a nuestra derecha un ángel del Señor? Debía ser algo que lo aterró, porque era un ser divino. Era una persona que no estaba ahí, pero de repente aparece este ángel y le causa temor a Zacarías. María tuvo una reacción parecida, como vemos en Lucas 1:29. Ya se turbó también mucho cuando apareció el ángel Gabriel para anunciar el nacimiento de Jesús. En Lucas capítulo 2, versículo 9, también cuando un ángel del Señor le proclama a los pastores que el Mesías había nacido, los pastores también estaban llenos de temor, porque los ángeles se asociaban en algunos casos con un juicio divino. Pero aquí el ángel Gabriel, que viene hablando de parte de Dios a Zacarías para romper el silencio de 400 años, él viene para darle una buena noticia. No viene con juicio, sino que viene a darle una buena noticia a Zacarías. Allí en el versículo 13 vemos que el ángel dice: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento. Wow, hermanos, vemos que por primera vez en un muy largo tiempo el Señor habla otra vez a su pueblo. Cuando quizás Zacarías y Elizabeth pensarían que Dios no estaba respondiendo sus oraciones, el silencio se rompe y el Señor habla. Envía a alguien, al ángel Gabriel, a hablar de su parte, anunciar esta buena noticia. La noticia de que iban a tener un hijo, la noticia de que iba a nacer este niño. Y ahora vemos unos detalles importantes aquí de quién sería este niño. Y iba a ser un niño especial. Iba a ser un niño que Dios iba a usar para un propósito muy importante, que era apuntar al pueblo de Dios a el Señor Jesús, en la venida de Cristo. Vemos que este niño sería un niño especial porque ya venía con nombre. El ángel le dijo a Zacarías que el nombre de este niño sería Juan. Muchos papás escogen el nombre de sus hijos. Todos los papás normalmente escogen el nombre de sus niños. A veces hay libros que se venden con miles y miles de nombres y es una tarea bonita para los padres escoger el nombre que le van a dar a sus hijos. Pero este niño ya venía con un nombre. Y este nombre, Juan, que significa el Señor ha mostrado su gracia, era un nombre apropiado para lo que este niño iba a hacer. Porque en su gracia el Señor habló a su pueblo después de mucho tiempo para cumplir su promesa de enviar a este niño, para que este niño preparara el camino del Señor, para que este niño preparara el camino de Jesús, cuyo nombre significa el Señor es salvación, y para que Él apuntara al pueblo hacia el Salvador del mundo, que es Cristo. El texto nos dice que muchos se alegrarán de su nacimiento y que será grande delante del Señor. Muchos se iban a alegrar por la alegría de que ahora venía un niño al mundo. Y también porque este niño sería grande delante del Señor. Como vemos más adelante en Mateo 11:11, Jesús dijo que de entre los nacidos de mujer no hay otro más grande que Juan el Bautista. Claramente no más grande que Jesús, sino que fue una persona con un ministerio importante que apuntó hacia Cristo como nuestro Mesías, como el Salvador en quien nosotros esperamos. El versículo 15 nos dice de Juan que él
no bebería vino ni licor. Sería una persona con una disciplina espiritual, con vida de disciplina espiritual, que se apartaría viviendo en el desierto para más adelante predicar a toda la nación de Israel que Jesús es el Mesías, que a él tenían que seguir. Es interesante ver que el texto nos dice también que desde el vientre de su madre, Juan sería lleno del Espíritu Santo. Wow, eso es un detalle muy, muy interesante, porque es la única persona en la Biblia de la que se dice que desde su vientre ya tenía el Espíritu Santo. Jesús fue concebido del Espíritu Santo y vemos aquí que Juan, siendo un bebé con un papá humano y una mamá humana, estaba lleno desde el vientre del Espíritu Santo, porque lo estaba equipando para el ministerio que él iba a tener desde una pronta edad. Así que desde niño Dios le concedió el regalo de poner su espíritu en él, de que Juan pudiera creer en Jesús, pudiera confiar en que Jesús es el Mesías. Más adelante, Elizabeth dice a María que porque apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura Juan saltó de gozo en mi vientre. Apenas María, embarazada de Jesús, visita a Elizabeth, el niño, la criatura, se alegra de que el Señor, el Salvador, había venido a visitar. Desde su temprana edad, siendo un bebito en el vientre, Juan podía alabar a Cristo. Qué interesante también ver aquí, hermanos, cómo la Biblia es tan clara y muestra que desde la concepción aquí ya había una vida con dignidad que Dios valora. Desde el vientre ya había una vida que Dios valora y una vida en la que Dios puso su espíritu. Vemos también que este niño, Juan, tenía una misión importante. En el versículo 16 se nos dice que él hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios. En el 17 se nos dice que él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Así que Juan tenía un propósito en su ministerio, en su trabajo. Él tenía el propósito de llamar al pueblo al arrepentimiento. Él tenía el encargo de señalar ante el pueblo de Israel en qué se habían desviado. Y tenía que recordarles que de la necesidad que tenían de un Salvador, que habían pecado, pero también apuntarlos hacia el Mesías que había de venir. Señalar las cosas que estaban mal con el pueblo, cómo se habían desviado de Dios, incluía también el quebrantamiento de familias. Llamar a las familias a corregir las diferencias, los distanciamientos, porque dice el texto que Juan debía llamar, él vendría en el espíritu de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los desobedientes a la actitud de los justos. Tenía que animar al pueblo a regresar al Señor su Dios. En otras partes del Nuevo Testamento, en Mateo, se nos dice cómo Juan bautizaba a la gente, a los judíos, como si fueran inconversos judíos, y los bautizaba con agua para que ellos reconocieran su necesidad de purificación del pecado. Pero Juan no se quedaba ahí, sino que los apuntaba hacia Cristo. Más adelante en Lucas 3, 15, 16, Juan dice, él dijo, yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego.
Aunque Juan bautizaba al pueblo con agua, él les decía, va a venir uno que es más grande, mucho más poderoso que yo, que los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego, que va a quitar el corazón de piedra y va a poner en ustedes un corazón de carne, que va a poner su espíritu en ustedes. Porque el trabajo de Juan era preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. A Juan se le asocia con el profeta Elías. El profeta Elías era un profeta fascinante, del que ustedes pueden leer en Primera de Reyes 17 al 21. Un profeta que también tuvo el difícil trabajo de señalar en Israel la idolatría a otros dioses y llamar al pueblo al arrepentimiento para adorar al Dios verdadero. En ese espíritu, en el poder de Elías, como Elías denunciaba lo que estaba mal, Juan también denunciaba el pecado del pueblo, pero apuntando al pueblo hacia Cristo. Y ahora vemos, hermanos, en los siguientes versículos, en el 18 al 20, la respuesta de Zacarías. Y quisiera preguntarte, si tú fueras el receptor de la palabra de Dios que no se ha anunciado por 400 años y te dan una gran noticia como esta, ¿cómo reaccionarías? ¿Cómo reaccionarías ante una noticia tan grande como esta? Hay gente que lo creería y se alegraría de esta muy buena noticia. Pero hay gente que también trataría de encontrarle una explicación a algo que humanamente es imposible. ¿Cómo es posible? Y yo confieso, hermanos, que lucho con eso. Que yo a veces quiero encontrar una explicación para las cosas. A veces me cuesta no tener todo fríamente calculado y descansar que el Señor tiene el control de todos los detalles, los que yo no. Pero el Señor nos llama a confiar en Él, en las cosas que nosotros no podemos ver, porque para Él nada es imposible y porque Él todo lo tiene en control, porque Él es todopoderoso y nosotros no, y por eso podemos descansar en Él. Miren la respuesta de Zacarías, dice en el versículo 18. Entonces Zacarías dijo al ángel, ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. ¿Cómo podré saber esto? Como si se nos diera a entender, ¿qué señal puedo tener de que esto es así? ¿Será que como con Gedeón, si hubiera un vellón mojado? ¿Qué señal, qué prueba puedo ver de que lo que tú me estás diciendo es así? Porque mira, yo soy un viejito y mi esposa es una viejita. ¿Cómo es posible que vayamos a tener un hijo si somos viejitos? Es imposible, no se puede. ¿Qué pasa, Gabriel? ¿De qué me estás hablando? Hermanos, podemos sorprendernos de cómo un hombre ya que vemos, parecía una persona madura en su fe, era justo, era irreprochable. ¿Cómo es posible que se pudo olvidar que Abraham y Sara tuvieron un hijo a los casi 100 años? Porque para Dios no hay nada imposible. Entonces acá tenemos una lección, hermanos, de que tenemos que tener cuidado de no olvidar la palabra de Dios, de no olvidar las formas grandes en las que el Señor obra. En Santiago 1, 22 al 25 se nos advierte que debemos que tener cuidado de ser como aquellos que escuchan la palabra, que se miran al espejo, pero que después van y no se acuerdan de cómo eran. Tenemos que tener cuidado de olvidar lo que el Señor ya nos ha enseñado, que nos ayuda a tener convicciones firmes e inamovibles para los días en que veamos cosas en las que nosotros no podemos vencer. Porque la palabra de Dios es lo que sienta nuestras convicciones, lo que nos da seguridad en los días difíciles, en los días oscuros, en los días que encontramos cosas imposibles para nosotros. Entonces no nos olvidemos de la palabra de Dios.
Dice Santiago 1, 22 al 25, seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. No nos olvidemos de la palabra. Ahora, por el contrario, quisiera que veamos cómo en el versículo 34 de Lucas 1, María también responde con una pregunta al anuncio del ángel. Cuando el ángel le dice que ella va a tener un hijo. Lucas 1, 28 dice, y entrando el ángel le dijo, salve muy favorecida, el Señor está contigo. Bendita eres tú entre las mujeres. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu parienta Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. María también pregunta, ¿cómo será posible? Porque yo soy una virgen. Así que tenemos acá dos cosas igualmente humanamente imposibles. Que una pareja de ancianos pueda concebir, donde hay una estéril que no puede concebir, y que una virgen pueda concebir. Es humanamente imposible. Pero acá el Señor obra para hacer lo que es imposible, posible para su gloria, con un buen propósito para su gloria. Y hermanos, la pregunta de María, yo creo que es una pregunta que no exigía una señal de parte de Dios, sino que es una pregunta con una actitud de querer entender. No hay nada de malo con querer entender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. No hay nada de malo con preguntarle al Señor y decir, Señor, no entiendo por qué estás permitiendo esto. Ayúdame por favor a entender. Ayúdame a creer. Ayúdame a entender lo que tú me quieres enseñar a mí en esta situación. Pero lo que no debemos hacer es decir, ¿cómo puedo saber que lo que tú dices en tu palabra es verdad, Señor? ¿Cómo puedo saber que esto en realidad es así? ¿Notan la diferencia? Hay un tipo de pregunta que tiene que ver con, dame una señal, quiero saber que esto en realidad es así. Y hay otra pregunta que tiene que ver con humildemente querer entender lo que Dios nos quiere enseñar y nos quiere decir. Podemos también confirmar esto porque la respuesta del ángel a María no fue una reprensión, pero a Zacarías sí fue una reprensión. En el versículo 20, el ángel hace que Zacarías se quede mudo por no haber creído sus palabras. Pero no hay esa reprensión hacia María, y más bien María dice a el ángel, aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Más adelante también, en el versículo 45, Elizabeth parece que se alegra y se regocija en que María creyó lo que el ángel dijo. Porque allí dice, Elizabeth le dice a María, y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Es decir, que somos bienaventurados cuando creemos la palabra de Dios, cuando creemos lo que el Señor nos dice a nosotros. Hermanos, tenemos que recordar que no hay nada imposible para Dios. Y debemos siempre, siempre confiar en el Señor en medio de situaciones que nos parezcan humanamente imposibles. Dios tiene un buen propósito en todo lo que Él hace. Y ese propósito siempre va a culminar en la gloria de Cristo, en que Cristo sea glorificado. Y eso que pasa, esa situación que es humanamente imposible para nosotros, Dios la va a usar para nuestra santificación,
para nuestra bendición. Entonces, siempre podemos confiar en el Señor, en los imposibles, en las cosas que simplemente, humanamente, se nos salen de las manos, en las cosas en las que nosotros no podemos, porque Dios sí puede, hermanos. Dios sí tiene el poder, Dios sí tiene el control. Y qué bueno es eso de nosotros poder descansar esta noche, en medio de todo lo que pueda estar pasando con nosotros, con el desear tener hijos y esperar por ello, con el necesitar un trabajo y no tenerlo, con nuestro estatus de inmigración, con nuestra salud y con cualquier cosa que nosotros pudiéramos llenar en el blanco, y hoy poder descansar y decir: el Señor tiene el poder y tiene el control de mi vida, y todo lo está usando para su gloria y para mi bien. ¡Qué bendición! No hay nada ni nadie más que pueda ofrecernos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque es el Señor quien está en control de todas nuestras situaciones. Así que, ¿cómo responderías tú a un anuncio como este? ¿Qué le dirías tú al ángel? Hermanos, sigamos el ejemplo de María aquí en responder confiando en el Señor. Siempre, no importa la situación. Aunque pareciera que no hay forma, que no hay salida, que no hay respuesta, el Señor es digno de que confiemos en Él. El Señor es digno de que confiemos totalmente en Él, porque Él es fiel. Hermanos, vemos también ahora en el versículo 20 cuál es la respuesta de Daniel, en el versículo de Gabriel, en el versículo 19. Vemos que ante esta pregunta de Zacarías, el ángel le respondió: yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Es decir, que el ángel Gabriel ahora le saca su pedigrí, le saca sus credenciales y le dice: yo no soy cualquier ángel. No es que Gabriel escuchó esto de un ángel que se lo dijo a otro ángel, se lo dijo a otro ángel, se lo dijo a otro ángel, para que le dijera a Gabriel, para que ahora Gabriel le dijera a Zacarías. No, él es el ángel Gabriel, uno de los dos ángeles, de los únicos ángeles que se mencionan por nombre en la Biblia, el otro siendo Miguel. Él es un ángel, Gabriel, que está en la presencia de Dios. En la presencia de Dios, y ha sido enviado para hablarle y anunciarle estas buenas nuevas. O sea que este mensaje venía directamente de parte de Dios por este mensajero, por Gabriel, para decirle estas buenas noticias a Zacarías. Hermanos, así que ya que este mensaje venía de parte de Dios para Zacarías, la palabra de Dios viene de parte de Dios para nosotros. Siempre, siempre tengamos cuidado de creer la palabra de Dios, de confiar en la palabra de Dios, de no cuestionar nunca la palabra de Dios. Podemos preguntarnos, podemos tener muchas preguntas que son buenas, podemos conversarlas entre nosotros, pero siempre creamos la palabra de Dios, creámosle al Señor. Dios es verdadero, Él mismo es la verdad. Jesús dijo de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es digno de confiar porque Él es verdadero, Él es fiel y verdadero, Él es la verdad encarnada. Hermanos, qué interesante es ver el versículo 20 que el ángel le concede a Zacarías su petición. ¿Cómo podré saber esto? Bueno, le da una señal, que es que se queda mudo. Así que te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Entonces le concedió lo que él quería como un regaño, una disciplina amorosa para corregirlo, para que no se perdiera, pero le concedió esa señal. Yo no imagino cómo sería no poder hablar hasta que este niño naciera. No poder hablar por 9 meses. ¿Qué harías tú en tu casa? ¿Cómo harías tú? ¿Cómo harías tú para tratar de hacerte entender en tu casa?
Les cuento aquí rapidito que yo conozco una hermana muy querida que me dijo que una vez hizo un ayuno de palabras y no habló por un solo día. Y estaba tratando de comunicarse y que la escucharan y escribía en papelitos y alzaba la mano en la escuela para que le prestaran atención. Y lo logró, con mucho esfuerzo, pero lo logró, hizo su ayuno de palabras. Pero eso fue solo un día. ¿Cómo sería hacer un ayuno de palabras por 9 meses? 9 meses sin hablar. ¿Qué harías tú sin poder hablar 9 meses? Yo creo que yo escribiría unos 5 libros, yo creo. Pero, hermanos, más adelante, el Señor, que es tan bueno, le permite a Zacarías volver a hablar. Dicen en Lucas 1, 63, 64, que cuando le estaban preguntando cuál debía ser el nombre de este bebé, él decía, su nombre es Juan. Decía aquí en el versículo 63, él pidió una tablilla, escribió lo siguiente, su nombre es Juan, y todos se maravillaron. Al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua, y comenzó a hablar dando alabanzas a Dios. Qué bueno que él pudo decir, por fin puedo hablar, y ahora puedo alabar al Señor, puedo magnificarlo a Él, porque Él es bueno, y porque me permitió ahora tener la alegría de tener este niño, pero porque Él es bueno también. Ahora vemos en los siguientes versículos, hermanos, que Zacarías sale del templo y que regresó a su pueblo y a Elizabeth. Vemos aquí que el texto dice, el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de su tardanza en el templo, pero cuando salió no podía hablarles. Se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo. Él les hablaba por señas y permanecía mudo. Cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa. Después de estos días, Elizabeth, su mujer, concibió y se recluyó por 5 meses, diciendo, así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. Terminó su servicio, se fue haciendo señas para agarrar el bus, para llegar allá a su ciudad, y se encontró con su esposa. Y los dos tuvieron la alegría de tener este niño, de concebir el niño. Y se nos dice que Elizabeth se recluyó por 5 meses. No creo que haya sido por vergüenza, porque el texto no nos da a entender eso, no lo dice, pero creo que fue para prepararse para ser mamá. ¿Cómo sería para ella pensar, nunca he sido mamá, ahora soy una viejita y tengo un vientre que voy a hacer? Quizás para prepararse para recibir la visita de María, para alabar a Dios. Pero se recluyó por esos 5 meses. Hermanos, aquí vemos que el texto comienza con la esterilidad de Elizabeth, pero el texto termina aquí con la estéril dando a luz, con el Señor rompiendo el silencio de 400 años para anunciar una buena nueva. Así que, hermanos, siempre podemos confiar en el Señor, sea cual sea nuestra situación, porque Él obra poderosamente en medio de situaciones que nos parezcan humanamente imposibles. Él tiene un buen propósito en todo lo que Él hace, y ese propósito siempre culmina en la gloria de Cristo y nuestra santificación. Y podemos decir confiadamente esto porque el nacimiento milagroso de Juan el Bautista resultó en la gloria de Cristo, porque todo su ministerio estuvo centrado en apuntar a todos hacia Cristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 19 al 23, se ve que un grupo de judíos vinieron a él de Jerusalén para preguntarle, ¿quién eres tú? Y allí dice, y él confesó y no negó, pero confesó, yo no soy el Cristo. Entonces, ¿qué? Le preguntaron, ¿eres Elías? Y él dijo, no lo soy. ¿Eres el profeta? No. Entonces le preguntaron, ¿quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan le respondió, yo soy la voz del que clama en el desierto.
enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Yo soy quien he sido enviado para preparar el camino del Señor, para que sea una llanura sobre la que el Rey puede caminar sin obstáculos. He venido a prepararlos a ustedes para que sepan que hay uno mucho mayor que yo, que viene a salvar. Más adelante, cuando Juan vio a Jesús, dice en Juan 1:29, que él dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está el Salvador que ustedes tanto han esperado. Ahí está el Cordero que Dios dio para su salvación. Así que vemos, hermanos, que la vida de Juan, quien se conoce como Juan el Bautista, sirvió para exaltar y para magnificar a Cristo. Y podemos ver que la historia de Juan, el anuncio del nacimiento de Juan, el anuncio del nacimiento de Jesús viene después, y después viene la historia del nacimiento de Juan, y después la historia del nacimiento de Jesús, muy cercanas, yo creo que para ayudarnos también a ver las diferencias y similitudes entre estos dos hombres. Y sobre todo para que podamos ver la grandeza de Cristo sobre Juan. Para que podamos ver que todo lo de Juan, todo su ser apuntaba hacia alguien mucho mayor que es Cristo, quien es nuestra esperanza. Hermanos, a comparación de Juan, Jesús no tuvo un padre humano, lo que significa que nació sin pecado. Juan vino en el espíritu y poder de Elías, pero Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y cumplió todas las promesas y profecías del Antiguo Testamento escritas acerca de él. El nombre de Juan significa el Señor ha mostrado su gracia, pero el nombre de Jesús es el Señor es salvación. Y Dios nos ha mostrado su gracia a través de Jesús, quien es nuestra salvación. Jesús es el Mesías esperado, cuyo reino nunca tendrá fin. Juan marcó el final de la era del Antiguo Testamento, siendo el último profeta enviado para preparar el camino del Señor, pero Jesús inauguró y nos dio un nuevo y mejor pacto sobre más grandes promesas. Jesús es el Señor y Dios de Juan el Bautista. ¿Es Jesús tu Dios? ¿Es Jesús tu Señor? Hermanos, Jesús vino para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él creció, Él vivió una vida perfecta sin pecado y murió por nosotros en la cruz. Como un cordero fue llevado al matadero y entregó su vida muriendo por nosotros, sufriendo en una cruz la ira de Dios que nosotros merecíamos por todos nuestros pecados en contra del Señor. La ira de Dios recayó sobre él en su cuerpo como el Cordero de Dios. Él derramó su sangre preciosa que nos limpia de todos nuestros pecados. Gloria a Dios por Cristo. Gloria a Dios por el Señor, quien sufrió por ti y por mí, quien todo lo pagó, quien dio su vida como aquel Cordero que quita nuestro pecado. Pero no solamente Él fue crucificado, sino que Él fue sepultado y al tercer día el Señor resucitó para perdonar todos nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad. Hermanos, qué gran amor de nuestro Dios que ahora nos ha acercado a Él por medio de Cristo. ¿Cómo responderemos al Evangelio, amados hermanos? ¿Cómo responderás al Evangelio, amigo, que nos visitas? Respondamos al Evangelio como María, creyendo el anuncio que viene de parte de Dios, creyendo en las buenas nuevas que nos han sido dadas. Quisiera finalizar con algunas aplicaciones para nosotros hoy. Si tenemos peticiones que le hemos hecho al Señor, en las que todavía no hemos recibido una respuesta o la respuesta que quisiéramos, quisiera que seamos animados en saber que Dios no lo hace como un castigo, sino que tiene un propósito mayor
un bien mayor en todo lo que Él está haciendo para su gloria y nuestro bien. Así que nunca dejemos de confiar en el Señor, porque Él tiene nuestras vidas en sus manos. Salmo 139, 16 nos dice que todos nuestros días están escritos en su libro. ¿Por qué habremos de preocuparnos? ¿Por qué habremos de dudar si toda nuestra vida está en sus manos? Más bien, como María, nosotros podemos responder a las situaciones que no entendemos diciendo: aquí tienes a tu siervo, Señor. Aquí tienes a tu sierva, Señor, que se haga conforme a tu voluntad. No olvidemos, hermanos, no olvidemos que Jesús nos llama a orar, a pedirle, a buscarle, a no cansarnos de orar. Él dijo: toquen y se les abrirá, llamen y se les responderá. Nosotros no podemos cambiar nuestra situación por nuestras oraciones, pero podemos al orar expresarle al Señor nuestras necesidades y pedirle y suplicarle y sintonizar nuestra voluntad con la de Él. Tratar de alinear nuestra voluntad a Él. Entonces no dejemos de orar, no dejemos de suplicar, porque aquellas cosas que sean humanamente imposibles para nosotros no lo son para Dios. Así que no dejemos de orar por la concepción o adopción de un hijo, por la salvación de un familiar que no ame a Cristo. No dejemos de orar por la reconciliación entre familias distanciadas. No dejemos de orar por nuestra situación económica, por luchas que nos parecen humanamente imposibles, porque para Dios no es imposible. Si hemos dudado, si en algún momento hemos cuestionado la bondad de Dios, es posible que recibamos la disciplina amorosa del Señor, que tiene como fin restaurarnos, tiene como fin ayudarnos, santificarnos para que no nos perdamos. Pero en eso también hay bondad y gracia y perdón del Señor para aquellos que se arrepienten y creen en Jesucristo. Hermanos, vemos que un hombre irreprensible, justo delante de Dios, como Zacarías, tuvo un momento de debilidad en su fe. Pero el Señor más adelante lo restauró porque le permitió volver a alabarlo, le permitió volver a exaltarlo. Así que hay gracia y perdón también para aquellos que creen en Jesucristo. Pasó también con Pedro cuando negó a Jesús 3 veces, pero el Señor lo restauró, el Señor lo perdonó. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que si tú has cuestionado la bondad de Dios, pídele perdón al Señor. Pídele gracia y perdón. Confía en que Jesucristo murió por ti y resucitó, y por su gracia tus pecados son perdonados y son blanqueados como la nieve. Hermanos, como Juan el Bautista, vivamos conscientes del propósito que tenemos de preparar el camino del Señor, apuntando a la gente, a todos los que tenemos cerca, hacia Cristo y predicando las buenas nuevas de que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo estamos usando nuestras vidas, nuestras relaciones en lugares de trabajo, relaciones familiares, relaciones de estudio y de toda forma para que nuestras vidas sean una plataforma para predicar el Evangelio a otras personas, para que otros puedan escuchar que ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que a Él es a quien tenemos que seguir? Entonces, hermanos, que nuestras vidas sirvan como heraldos, que prediquemos el Evangelio, que anunciemos a otros que Cristo es el Salvador que el mundo tanto necesita, que nosotros necesitamos cada minuto y cada día. Por último, consideremos las consecuencias de no creer en las promesas de Dios. Vemos claramente que el no creer la palabra que venía de parte de Dios, dada por el ángel a Zacarías, tuvo una consecuencia. Fue que él se quedó mudo.
Si tú no crees el Evangelio, también hay consecuencias. Si tú no crees la promesa de Dios, también hay consecuencias. Algún día la paciencia de Dios se acabará y ya no habrá más gracia. Pero el deseo de Dios es que por gracia nosotros podamos venir a Cristo y podamos confiar en Él como nuestro Salvador, que murió por nosotros y resucitó. Tú no tienes que estar en enemistad con Dios, sino que tú confiesas a Jesús, lo reconoces como tu Señor y Salvador y crees que Él murió por ti, te perdonó tus pecados. Él te perdona todos tus pecados, no solo hoy, mañana, sino para siempre. Así que a diario, hermanos, confiemos en el Señor, creamos en el Evangelio. Amados hermanos, el silencio se rompió. El ángel habló de parte de Dios después de 400 años. Y quizás nosotros todavía estemos esperando escuchar de parte del Señor, pero podemos confiar plenamente en Él. Y también sabemos que algún día ya no va a haber más silencio en el cielo, sino que van a haber gritos de alabanza. Las multitudes de multitudes se congregarán ante el trono del Cordero y lo alabarán y lo exaltarán y clamarán con gran gozo que Jesús es el Cordero que fue inmolado, que dio su vida por nosotros, quien murió y quien resucitó victoriosamente. Algún día nosotros podremos congregarnos ante el trono de Jesús y adorarle por toda la eternidad. Y no habrá más silencio, sino que habrán gritos de alabanza y de victoria con nuestro Señor. Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y tú eres digno de toda nuestra confianza. Te adoramos, Señor. Y en las cosas que no entendemos, en las cosas que no vemos y en todas las cosas, queremos recordar que tú eres nuestra esperanza. En ti confiamos, Señor. En ti esperamos. Como aquellos que esperaban la venida del Mesías, nosotros hoy podemos alegrarnos de que el Mesías ya vino por nosotros, que tú ya cumpliste tus promesas y que cumplirás todas, Señor, las que están por cumplirse. Y que algún día podremos estar en tu presencia adorándote por toda la eternidad. Ayúdanos a nunca cuestionar, sino a confiar. Te amamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor les bendiga, amados hermanos.